Buenas noches, nosotros somos Diana Ordóñez y Pablo Guzmán y en la siguiente presentación les pondremos el tema de los contratos internacionales en América Latina. Para dar inicio a la presentación, primero es necesario abordar qué es un contrato internacional y sus clases. Lo primero que debemos saber es qué es un contrato internacional. Un contrato internacional es un contrato que presenta puntos de conexión con dos o más países, es decir, con dos o más ordenamientos jurídicos. Como definición general, se puede decir que un contrato internacional es un acuerdo de voluntades pactado entre dos o más partes que tienen sus domicilios o residencias en estados distintos. ¿Cuáles son sus principales características? Primero, el libre consentimiento prestado por las partes. Segundo, la creación, modificación o extinción de una relación o negocio jurídico. Tercero, es una relación protegida por el derecho, por las leyes, usos y costumbres aplicables. Cuarto, busca la realización de una transacción internacional de carácter económico patrimonial con ánimo de lucro en un marco internacional de tráfico en masa con carácter habitual. ¿Cuál es la función del contrato internacional? La función del contrato consiste en fijar los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes a las que se refiere. Este actuará como medio de previsión y cobertura de riesgos, evitando así posteriores complicaciones que puedan hacer peligrar la debida ejecución de la relación comercial. ¿Cuál es la importancia del contrato en el ámbito internacional? El contrato, tanto interno como internacional, define el contenido y alcance de las obligaciones y derechos que corresponden a las partes. Es el instrumento de gestión de tal operación, que define las prestaciones que deberían realizar los obligados por ella y los derechos que se podrían prevaler. En estos países latinoamericanos han sido sancionados legalmente las reglas de conflicto interno. Perú, Cuba, México, Guatemala, Panamá, Argentina, República Dominicana y Paraguay. Hay otros países latinoamericanos que lo rechazan, este es el caso de Brasil y Uruguay, y que aún no tienen reglas claras al respecto, como sucede en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Ahora veremos qué importancia y qué ventajas ejerce la autonomía en los contratos internacionales. Bueno, como ya lo sabemos, la ley proporciona las reglas para determinar la existencia, la validez y los efectos del contrato, para que las reglas de las partes no se puedan desplazar. Lo que hace la autonomía de las partes es que permite determinar el alcance de la aplicación de la ley estatal a sus contratos, la cual se justifica por varios motivos. El primero es el que la autonomía se basa en el principio de libertad del individuo, que es un derecho aplicable a la esfera personal y económica. Segundo, también deben ser libres de elegir la ley que rige su contrato. Un ejemplo de esto es que pueden querer elegir una ley que esté bien desarrollada y que se adapte bien a su contrato, o que ya conozcan bien, o que consideren neutral, o que ya hayan utilizado en una transacción anterior. Por lo tanto, la autonomía debe aceptarse sujeta a ciertos límites establecidos para garantizar los valores fundamentales del Estado y la protección de la parte más débil del contrato. La autonomía puede ayudar a las partes a excluir una ley inapropiada que de otro modo regirá su contrato. También les permite elegir una ley más conveniente para gobernar todo o parte de ella. Por lo tanto,
La flexibilidad dada por la autonomía supera la rigidez de las reglas de conflicto interno que podrían presentar un contrato particular a una ley de gobierno inapropiada. Esto tiene una clara ventaja económica y legal para las partes, es decir, la autonomía presupone que las partes de un contrato son los mejores jueces de su propio interés. Existen varios instrumentos internacionales que han adoptado la autonomía y por lo tanto han contribuido a la aceptación universal de este principio. Entre ellos está la Convención sobre la Ley Aplicable de las Obligaciones Contractuales, Convención de Roma. Esta es la más relevante. La Convención Interamericana sobre la Ley Aplicable de los Contratos Internacionales, la Convención de México y los principios de la Haya sobre la elección del derecho en el comercio internacional de 2015. Bueno, para poder entrar en contexto, vamos a ver un poco de historia de los contratos en América Latina. Y para esto vamos a ver las primeras reglas de conflicto interno de América Latina sobre contratos y la autonomía de las partes. El Código Civil considera que cada contrato se rige por la ley del país donde se realiza, a menos que se realice en un país diferente, en cuyo caso se aplica la ley del país de la ejecución. La aceptación legal de la autonomía de las normas sobre conflictos internos de América Latina sobre los contratos ha sido gradual, reciente y limitada a ciertos países. Este nuevo paradigma considera que las partes son los principales actores en conflicto de leyes sobre contrato y que su voluntad y necesidades deben ser consideradas porque son, de alguna manera, más importantes que la jurisdicción o las políticas del Estado. Por lo tanto, comprende una reducción del papel del Estado en la determinación de la ley que rige los contratos internacionales y un reconocimiento de un papel importante en las partes en este tema. La autorización de la autonomía no reduce la soberanía del Estado, ya que es el Estado quien permite a las partes elegir la ley aplicable y establecer las condiciones para su elección. Bajo esta doctrina, algunas jurisdicciones latinoamericanas han logrado conciliar el territorialismo y la libertad contractual en sus reglas de conflicto. De hecho, el territorialismo y la libertad contractual pueden chocar entre sí cuando se aplica la ley a los conflictos. El territorialismo podría restringir la libertad contractual de los contratos internacionales si se sanciona demasiado estricta. Los países latinoamericanos ya no necesitan construir y proteger la soberanía nacional asegurando la aplicación de su ley territorial, como eran los primeros días. El territorialismo se consideró útil para preservar la existencia de los países latinoamericanos como estados independientes, pero ahora parece arcaico en el mundo global actual donde la integración económica y comercial es primordial. Por lo tanto, preservar el territorialismo ya no debería impedir que los países latinoamericanos modifiquen sus leyes de conflicto en los contratos para aceptar la autonomía. La adopción de la autonomía no debería ser un desafío difícil para los tribunales latinoamericanos. Como conclusión tenemos que la aceptación gradual de la autonomía en las jurisdicciones latinoamericanas ha sido abandonar el principio de territorialidad de las leyes en sus disposiciones sobre conflictos. Sin embargo, no se ha opuesto totalmente a su tradición legal, dado que estas disposiciones también han estado históricamente presentes por el principio de libertad contractual que justifica la autonomía. Preservar el territorialismo y negar la autonomía bajo el argumento de proteger la soberanía nacional es hoy obsoleto. Los países latinoamericanos que tienen autonomía legalmente autorizada lo han entendido. Además, han decidido a favor de corregir y actualizar sus disposiciones sobre conflictos como una forma de mejorar la libertad contractual, armonizar sus leyes con las de la mayoría de los países y fomentar el comercio internacional. Como referencia, para realizar la siguiente presentación utilizamos la siguiente fuente que ven en la diapositiva. Les agradecemos por la atención prestada, que tengan buena noche.